La comisión bicameral que estudia el proyecto del Código Penal parece que ya ha arribado a una conclusión que posteriormente entonces será llevado a la discusión, digamos que del Pleno. Y tenemos el placer de recibir esta mañana al senador de la provincia de Santo Domingo, el senador Antonio Taveras, para que nos hable de ese proyecto y qué es lo que se ha aprobado. Le aprovechamos para decirle buenos días y bienvenido al día. No, muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, mire, ayer la comisión bicameral terminó la discusión del Código Penal. Todavía anoche, a las 10 de la noche, no se había cotejado todos los acuerdos a que arribamos en la comisión. Esperamos que hoy, antes de las 2 de la tarde, tengamos esos en limpio ya, para entonces sentarnos, cada comisionado, pues nosotros, mi equipo, se sentará a revisar todo. Mire, el código, como todo este país sabe, hace más de 20 años que está en discusión, un código de los tiempos de Napoleón, y era una necesidad urgente reformarlo. Hemos avanzado con este código porque hemos tipificado algunos delitos que no estaban en el código viejo. Hemos también avanzado en el tema de la pena y el endurecimiento de algunas de las penas que eran muy débiles anteriormente. Las penas en este caso van de leve, grave, muy grave, y van hasta 40 años de prisión mayor, y con un cúmulo de pena también posible, con los agravantes, hasta 60 años. Hasta 60 años. Nosotros propusimos un código que tenía algunas diferencias, o muchas diferencias con el código propuesto, con los códigos propuestos, que eran 5 códigos, 4 prácticamente igualitos, nosotros tenía mucha diferencia. Logramos pasar una cantidad más o menos importante de los artículos en estos códigos, algunas no nos las aprobaron. Es una mesa de discusión donde primó la discusión democrática. A nadie se le puso cortapisa ahí para exponer sus ideas. Yo expuse todas mis ideas, muchas fueron derrotadas democráticamente, hubo algunas que solamente yo levanté la mano por mi propuesta. Y bueno, fue una discusión bastante democrática. Dentro del conjunto de delitos, porque esta sociedad, como usted lo ha dicho, había estado exigiendo que este código se conozca y se apruebe una actualización de lo que tenemos. Cuando usted habla de que se va a proponer una serie de delitos, que se reconozca una serie de delitos nuevos, digamos, o unas tipificaciones nuevas, ¿de qué podríamos estar hablando? Por ejemplo, mira, nosotros logramos pasar la tipificación con penas importantes del delito de la estafa piramidal. Que la estafa piramidal, usted ve con un tipo con mantequilla, pues engaña a medio país y hay que soltarlo rápidamente porque no está tipificado en ningún código, la estafa piramidal. Pues nosotros logramos tipificar eso, logramos poner agravantes, por ejemplo, en ese caso, cuando se utilizan las redes y ese tipo de cosas, y las redes internacionales, las redes sociales, para estafar a todo un pueblo, bueno, ahí se le puso una pena bastante considerable. Por ejemplo, como es el sicariato, que no estaba tipificado, algunos delitos cibernéticos que no estaban tipificados, por ejemplo, el tema de las agresiones sexuales también, se diferenciaron y se le pusieron penas que van desde 1 a 2 años como tenía para muy leve, muy leve. Luego las penas van hasta 40 años, 30, 40 años para agresiones mayores que tienen que ver con el tema de los abusos sexuales, sí, con sus agravantes. Ya quisiera preguntarle, senador, lo primero es si esta es una decisión que fue unánime. Vi la palabra unánime. ¿Fue unánime o porque no, si hay en una diferencia discusión no hay democrática nunca hay unanimidad? nunca hay unanimidad. Entonces no fue unánime, porque he visto algunas... nunca hay unanimidad. Y qué bueno que sea así, porque en una discusión democrática pues tiene que haber diferencias. Y por eso hay que transmitirlo. Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha diferencia,
la sometimos a discusión, muchas nos derrotaron, Ya. otras pasaron. Pero hay que transmitirla de ese modo entonces que fue unánime, no decirle a la gente que fue unánime cuando no lo fue, No. porque he visto algunas información de que fue unánime. Mire, hay un tema claro, yo creo que hay tres temas básicos. El tema de las tres causales, Sí. que finalmente queda excluido según lo que usted nos está diciendo. Me gustaría saber, y con las tres causales tenemos tres puntos, que era cuando la vida de la madre Sí. está en peligro, cuando es fruto de un incesto o abuso y agresión, violación. Así es. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro, las mujeres, porque no es solo que no se reconozca esa posibilidad, es que se le penaliza. Claro, son de las cosas que quedaron sobre la mesa. Y, por ejemplo, se dice que se aprobó la primera causa, pero la verdad es que no es así, porque ¿De cuál se trata la se primera está causa? se está eximiendo la primera causa al médico y no a la mujer. Es decir, si una mujer se toma una pastilla, un brebaje, con la finalidad de interrumpir un embarazo, pues esa mujer cuando lo llevan al hospital, pues esa mujer, pues el médico va a poder hacerle el aborto para que no se muera. El médico no va preso por eso, Pero no la mujer tiene sí. pena, pero la mujer pudiera, ¿te entiendes? Pudiera. Pero yo pienso que eso hay que corregirlo y espero. Mire, el código tiene un año de vacación legal, es decir, para que entre en vigencia va a tener un año. Y en ese año usted puede hacer la modificación que usted quiera, pedir la modificación que usted quiera. En ese año. En ese año. Pero al final de cuentas, porque como uno empieza a hablar fuera del aire, en muchas ocasiones asume que la gente sabe o entiende. ¿Qué pasó con las causales? ¿Quedan fuera totalmente? Si nos puede explicar en detalle. ¿Ninguna, solo se aceptaría la primera bajo las condiciones que usted dice? Bueno, mire, ¿Qué es lo que ha quedado? solamente el código que nosotros propusimos tenía las tres causales, los otros no. Y lo propusimos en función de una visión médico de salud, del punto de vista médico de salud y del punto de vista de derecho de la mujer. Se discutió, no pasó. Solamente pasó la eximente para el médico. Uno de los temas que se ha discutido más a nivel público recientemente es el homicidio involuntario. Todo esto a raíz de la tragedia que ocurrió en el Jet Set. ¿Cuál es la decisión final? Porque al día de hoy el código establece que cuando hay homicidio involuntario la pena máxima es de 2 años. En esta ocasión se ha estado preguntando a la sociedad si incluso pudieran haber agravantes que incremente la pena de una persona que cometa o que sea condenado por homicidio involuntario. ¿Cuál ha sido la decisión de la comisión en este sentido? Mire, en principio se quería tipificar con la misma pena el delito, el delito involuntario del voluntario, y eso no puede ser. El caso de Yeset fue un caso que se puso sobre la mesa permanentemente en la discusión del código. Hay una serie de agravantes que se le pusieron a los artículos sobre los delitos involuntarios. Cuando usted habló, por ejemplo, fortalecieron. del cúmulo de penas, en una situación como esta, con un nuevo código, sí aplicaría, es decir, homicidio involuntario, pena máxima, según lo que decía el senador Zorrilla, me parece que fue el que leyó ayer, pasa a penas de hasta 3 años. Hasta ahora era 2, ahora sería hasta 3. Sí, pero hay una serie de atenuantes ahí que puede. El claro. cúmulo de penas aquí sí Sí, cabría si se determina que hay sí, situaciones agravantes. Por Entonces, ejemplo, mire, el involuntario para lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Por ejemplo, la pena van desde leve, grave, muy grave, como está en todo el código. Por ejemplo, si usted maneja bajo los efectos del alcohol o la droga, pues ahí tiene usted una pena mayor. Si usted lleva personas con usted, si es una persona que muere, pues hay una pena. Si son 2, hay otra pena y se van subiendo las penas. Hay situaciones agravantes. Claro, se van subiendo las penas. Si usted mata en un accidente a un envejeciente, a un discapacitado, pues hay otra pena, hay agravantes. Nosotros somos un país que tuvimos a un nuncio apostólico violador
Sí. Es el único país que ha tenido una situación de esa naturaleza. Nosotros tenemos un país donde hay un sacerdote cercano a ese anuncio en Santiago, en Juncalito, también violador. Hemos tenido curas asesinos. Eso no quiere decir que sea la generalidad, pero hemos tenido situaciones evidentemente previsibles. En muchos países, y eso incluye países de América Latina, la Iglesia tiene que responder también cuando se comprueba que ha estado tapando a los suyos a sabiendas de que se producían situaciones de esta naturaleza. A mí me llama mucho la atención el tema de que se excluya de responsabilidad penal a las iglesias. También tenemos pastores evangélicos, porque debo decir, no es solo la Iglesia católica, tenemos pastores evangélicos que crean entidades que son evidentemente delictivas, Bueno, como mire, la que ha pasado. En Eso el código, quedó... en el código nuestro, y fue muy discutido por mí y mi equipo, el hecho de la responsabilidad penal de las iglesias, de los militares, de los gobiernos locales. Del Estado. Y ya no. ¿Tú entiendes? Pero no pasó. No pasó. Nosotros en nuestro código está contenido Por ejemplo, la responsabilidad penal de esos entes públicos. en ese mismo, Ronza, usted lo que está diciendo que no pasó es que en este nuevo código, si se determinara que una institución como la que sí te di está cometiendo un delito, No hay responsabilidad penal, no hay responsabilidad. lamentablemente, Pero, porque nosotros propusimos que sí haya responsabilidad penal. Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de Jet Set, si se comprueba y se verifica que por la desatención de cumplir normas específicas de instituciones se produjo esta tragedia porque no verificaron cuando debían, no hay nada que hacer. No, no hay. El otro punto, Recuérdese que los entes jurídicos no pueden ir presos. En lo La penal, responsabilidad exacto. penal es una multa bastante sí, pero que se elevada, le ponga, pero la multa puede bastante ser elevada. civil, ¿no? Una multa civil. Sí, porque la Pero responsabilidad... podrá, la responsabilidad civil sí la sigue. Eso no lo sé. Sí, pero el Estado no se demanda por eso. O sea, no, es indemandable. Sí, claro. Sería indemandable. Y la Claro. iglesia también. En este caso no se aprobó, claro, se exime responsabilidad penal a las iglesias, a los partidos políticos, a los gobiernos locales. Nuestra propuesta, repito, contenida la responsabilidad penal de todos estos entes públicos. Del tema de que en la época Balaguer uno recuerda a los tribunales militares. Este código nuevo rescata la figura de que los militares se juzguen entre ellos. ¿Es así? Sí, cuando cometen delitos dentro de sus funciones. Pero Sí. si se reciben un soborno dentro de sus funciones, es un delito fuera de la función. Sí, eso Pues no le toca. Entonces, ¿cómo se define eso? ¿Pero por Bueno, qué eso se mismo, rescatan los tribunales militares? nosotros propusimos lo contrario en nuestro código. Había una carta del Pero- exministro de Defensa solicitando que se rescataran Exacto, los pero tribunales militares. eso, ¿por qué se rescatan los tribunales militares? ¿Qué consecuencias le ve usted como legislador cuando plantea estar opuesto a esa situación? ¿Qué Bueno, consecuencias puede tener para la cuestión sociedad es que dominicana que se rescate esto? usted no puede a un hijo, por ejemplo, juzgarlo en su propia casa. Juzgarlo en su propia eso casa. no debería ser. O sea, no debe ser. ¿Te entiende? Entonces, nosotros en nuestra propuesta establecíamos que si un militar comete un delito, pues que sea civil, que vaya a civilmente tribunales. juzgado, ¿no? Porque otra Entonces, cosa es que pero- falle Ahora, un si servicio. usted comete dentro de la milicia una falta militar, Sí. pues que esa falta tenga consecuencias tema dentro de la disciplinario. milicia. Ahora, un tema disciplinario. Wow. ¿Qué se argumentó dentro de la comisión para sostener y mantener ese tipo de tribunal militar y esa decisión? Bueno, siempre se grime el tema de los delicados, que resulta ser el tema de la milicia y que la milicia tiene su propio código, etcétera, etcétera. Pero que Cosas como lo esa. delicado es el delito. Pero bueno, Claro. nadie lo entiende y ojalá que todavía estemos a tiempo de que una cosa así, yo creo que los dominicanos pueden entenderlo, no puede ser. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuándo se espera? Ya la comisión ha concluido sus trabajos, usted dice que todavía se están conciliando Si cosas. todavía se está pondrá en agenda. conciliando, hay que revisarlo. Mire, se ha propuesto llevar el código el jueves, se está convocando para el jueves, La el asamblea, pleno del el pleno Senado, Senado. para empezar a leerlo. Recuérdese que son alrededor de 700 artículos, entonces hay que leer artículo por artículo. Ahí, dentro del pleno, cualquier propuesta que un legislador tenga, pues la puede hacer. Cualquier pedimento de modificación lo puede hacer. O sea que todavía
Sí, porque tenemos oportunidad de hacer cualquier propuesta dentro del Pleno para Sí, que porque sea con el aprobado o informe de la rechazada. Para que sea aprobado o rechazada también pueden haber informes disidentes. Y el tema de Si la usted no corrupción. está de acuerdo, ¿tú entiendes? Mira, el tema de la corrupción. Ayer, por ejemplo, ahora se está dando a conocer, ahí está la operación Lobo, está la operación, está todo el tema que denuncia la Contraloría. ¿Cómo queda la corrupción en el Código Penal? Porque muchos esperaban que el tema de la corrupción pública encontrara un mayor peso Mire, en el nuevo código. la idea nuestra era que la corrupción era imprescriptible. No debía nunca, el crimen, el delito de corrupción, no debería nunca prescribir. Pero viendo algunos acuerdos internacionales, pues manda a que se tipifique bien la corrupción y se le ponga el mayor delito posible, la mayor pena posible. Pues en nuestro código, pues nosotros tipificamos la corrupción, pero sacamos 7 agravantes. Y la definíamos muy bien. El tema de la prevaricación, el tema de la sobrevaluación de obras del Estado, el soborno, etcétera, etcétera. Bueno, de esa tipificación creo que nada más pasaron 2 de nuestras propuestas. Como agravante. Sí, como agravante. Nosotros entendíamos que generalizar la corrupción como un delito único no era posible y por eso hicimos 7 agravantes bien definidas. Nada más pasaron creo que 2. ¿Y cuál, a propósito del periodo de prescripción, de cuántos años se está hablando en este momento? No, de la corrupción no, creo que tiene hasta 20, 30 años. 20 o 30 años. 20 o 30 años. ¿Qué expectativa puede tener la sociedad dominicana ahora a partir de la presentación de ese informe de la Comisión Bicameral, tomando en cuenta que incluso hubo una demanda pública por parte de la Procuradora General de la República, la sociedad dominicana ha estado exigiendo este código? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? Mire, yo pienso de que en estos momentos hay la voluntad política de aprobar el código. Creo que antes del 26 se tiene la intención de aprobar el código, antes del 26 de este mes, que termina la legislatura. Hay toda la intención de aprobar ese código. Repito, hay un año de vacación legal donde este código no va a entrar durante este año y se le pueden hacer las modificaciones que cualquier legislador proponga. Creo que a pesar de que, por ejemplo, en nuestro caso, con nuestra propuesta, que fue una propuesta sacada a la ciudadanía, discutida con la ciudadanía, no logramos pasar muchos elementos de este código nuestro, pues de todo modo hay muchos avances con respecto al código viejo. Y eso es importante. Bueno. El cúmulo de la pena, la ampliación de la pena para delitos, mejor tipificación de algunos delitos, incorporar delitos que no estaban. Y bueno, es importante. Muchas gracias, senador, por estar esta mañana con nosotros. Lamentamos que haya sido un poco así como deprisa. Fue muy rápido. Muy rápido y contra la hora, pero bueno, habrán otros días, otras oportunidades para seguir conversando, porque esto es un proceso que apenas inicia. A ustedes queremos darles las gracias y decirles que mañana es otro día que nos encontramos. Así que hasta mañana y pásenla bien. Sí.